Saludamos a Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días, María José. Vamos a empezar, Galo, revisando algunos casos que están siendo sancionados, que son fuertes en el ámbito político y que están bajo su cargo. Es decir, que usted debe de liderar la investigación. Así que veamos si ya está listo. Producción nos acompaña con el siguiente reporte. Galo, ahí está. En manos del fiscal general de la Nación está el caso Palo Azul, en el que se investiga un presunto peculado al haberse calificado de unificado el campo Palo Rojo de Petroecuador, beneficiando a Petrolupol Ceías y posteriormente a la brasileña Petrobras. Durante años, las ganancias de más de 100.000 millones de barriles de esa reserva de crudo han tenido que ser compartidas. 27 exministros y expresidentes de Petroecuador están involucrados, entre ellos el actual fiscal general Galo Chiriboga como expresidente de Petroecuador y exministro de Minas y Petróleos. Además, en contra del presidente Rafael Correa se abrió una indagación por un presunto perjuicio de 143 millones de dólares por los contratos que el Estado firmó con empresas relacionadas con su hermano Fabricio. Raúl Carrión, exministro de Deporte, está involucrado en 11 casos por presunto enriquecimiento ilícito. La mayor parte de las irregularidades se habrían cometido durante la construcción de obras para los Juegos Nacionales en el 2008. Walter Poveda, exministro de Agricultura, tiene en su contra 16 procesos penales por presunto peculado. En 14 de ellos se estima un perjuicio al Estado por la adjudicación de contratos para 32 obras en Manabí. El presidente Rafael Correa, Marcela Aguinaga, ministra del Ambiente, Wilson Pastor, ministro de Recursos Naturales no Renovables, y Galo Chiriboga, exministro de Minas y Petróleos y actual fiscal general, son acusados por la CONAIE, CONAICE y Pachacutic de amenazar la vida de los pueblos por la entrega del campo Armadillo al Consorcio Energético Gran Colombia por la ratificación de la licencia ambiental del bloque 31 que está dentro del Parque Yasuní y por acciones de etnocidio en los avances que ha tenido el Plan B para explotar el ITT. En contra de Caroline Chang, exministra de Salud, la Fiscalía inició 3 indagaciones previas por presunto peculado. Se le acusa de adquirir equipos y medicinas con sobreprecio. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, y la asambleísta Linda Machuca tienen una indagación en su contra por presunto peculado. El asambleísta Leonardo Viteri denunció que en un viaje oficial a Canadá llevaron a familiares. Omar Simón, presidente del Consejo Nacional Electoral, también tiene una indagación previa en su contra por presunto peculado, por las notificaciones enviadas a los miembros de las juntas que llegaron con publicidad por el sí. Johanna Cañizares, 24 horas. Yo invito a analizar estos casos en el tiempo que tenemos, Galo. Repito, gracias por estar con nosotros. Empezamos con Palo Azul. Y como el tema tiene que ver mucho con plazos y fechas, le pido a favor que me vaya corrigiendo si tengo algún error en temas de fechas. El 19 de julio del 2011 fue la fecha señalada como plazo final para que el fiscal anterior, en este caso Washington Pesantes, pudiera consolidar la acusación y con los informes de peritos. Sin embargo, ese día, doctor Pesantes dijo que no podía asistir ante la corte, pues tenía que entregar el cargo a un tema de prensa, etcétera. Pero hasta la fecha la Fiscalía no ha pedido, no ha solicitado que se reciba nuevamente esta parte del proceso. Si es así, ¿por qué? Y si es así, ¿cuándo lo van a hacer? María Josefa, en primer lugar, en el reportaje se sigue manteniendo una imprecisión jurídica que quiero rescatarla. El fiscal Galo Chiriboga Zambrano no está vinculado en ninguna forma al caso Palo Azul. Eso lo dijo incluso cuando salía el fiscal subrogante de la administración anterior. Si el fiscal Pesantes no presentó en audiencia su dictamen fiscal, es un problema imputable exclusivamente al señor doctor Pesantes, que por cierto no fue a ninguna audiencia nunca. Y a propósito de audiencias, quisiera precisar algo en beneficio de información al pueblo ecuatoriano. El día viernes asistí a una audiencia por un recurso de casación que la Fiscalía habíamos presentado en el tema de uno de los casos del 30S. Quisiera decirles que hubo un repaso de mi parte de 5 minutos exclusivamente imputable a mí
y a mi equipo de seguridad que no pudo resolver esa situación. Por lo tanto, quisiera aprovechar ahora para ofrecer disculpas al pueblo ecuatoriano por ese retraso que fue absolutamente involuntario, y también, por supuesto, al presidente de la República, que es una de las víctimas de esa causa. Y solamente una pregunta, ya que usted toca el tema, el efecto de su atraso, el efecto de esto jurídicamente desmantela las intenciones del presidente que César Carrión sea de alguna manera revisado en su sentencia, es decir, que deje de ser calificado como inocente y pudiera abrirse un proceso para que, quién sabe, pudiera ser declarado culpable. ¿Es así? El hecho de la no presencia en esos 5 minutos de retraso tuvo como consecuencia que la casación que la Fiscalía presentaba sobre la resolución de la Corte Superior no pudiera concretarse. Sin embargo, quiero precisarlo para la tranquilidad del pueblo ecuatoriano, que los 3 acusados, la persona que ustedes oyeron en los medios de comunicación incitaba a matar al presidente, aquel que le gaseó en la cara y aquel que le quitó la escafandra, todos ellos fueron condenados, ¿no? Qué bien. Bueno, veamos el tema de Palo Azul, que inicialmente usted y 27 personas más, si no me equivoco, ministros, formaron parte de la investigación previa. No han sido acusados, es verdad, en eso es una precisión jurídica. Sin embargo, al inicio, Galo Chiriboga entró como una de las personas que debieron haber sido investigadas por un acto propio de su cargo. Sí, María Josefa, mi única vinculación a ese evento es haber sugerido que la Organización Latinoamericana de Energía sea perito en el proceso, nada más. Bien, pero hay todo un proceso ahí y como decimos los abogados, hay unos tiempos y unos plazos que tenemos que esperar que vengan para que se dé pues todo el proceso. Y en ese sentido, la Fiscalía hoy, frente a este caso en particular, no ha pedido audiencia para fundamentar los cargos. Nosotros estamos revisando ese proceso para presentar lo que sea correspondiente a la ley, a la verdad procesal y no a unas ficciones que son incompatibles con la realidad jurídica que busca el país tener en todos los casos. Nosotros vamos a acelerar ese proceso, como hemos dicho. Tenemos aproximadamente 200.000 causas represadas. Dentro de ese esquema de despeje de estas 141.000, causas represadas, tenemos un cronograma para resolver por las 2 vías que tiene la Fiscalía. En unos casos acusar cuando hay méritos para ellos y en otras avanzar en los desistimientos. Nos hemos puesto como plazo de este despeje de temas represados hasta el primer trimestre del próximo año. Es decir, que sobre el tema de Palo Azul no sabemos si es que va a estar dentro de las causas que inicialmente van a agilitarse o posiblemente... Están dentro de las causas que van a agilitarse igual que los otros temas que usted ha mencionado y que podemos ir tratando uno por uno. Sí, el siguiente tema que según el reportaje tenemos es el tema de Fabricio Correa. El tema de la vinculación o de la supuesta vinculación o el perjuicio que pudiera haber tenido el Estado a razón del conocimiento que eventualmente tuviera el presidente de las contrataciones de su hermano en el ámbito de la obra pública. Ese caso está despachándose, incluso el señor Fabricio Correa concurrirá mañana a la Fiscalía a rendir su versión. Hablando de Fabricio Correa, a su vez Fabricio Correa ha presentado denuncias sobre algunos funcionarios, sin embargo han sido declaradas desiertas o desechadas las denuncias sin ni siquiera abrir investigación al respecto. El caso de Invermuño, el caso de una alcaldesa, si no recuerdo el apellido, Carla... no lo tengo en este rato aquí, pero sí revisando todos los procesos que usted tiene, asimismo como Fabricio Correa está vinculado con el gobierno con respecto a sus contratos por obra pública, asimismo él había presentado unas denuncias sobre todo ese caso Invermún, que sin duda fue muy sonado. Sí, como todos hechos, la Fiscalía los trata de la forma igual a todos.
Cuando muchas veces se presentan denuncias que no tienen unos fundamentos o unos hechos realmente que sean materia de la órbita penal, la Fiscalía razona y motiva por qué razón o por qué circunstancia no procesa los casos. Pero también es cierto, María Josefa, y usted lo conoce, de que no todo hecho que se presenta a la Fiscalía tiene necesariamente un correlato de tratamiento en la órbita penal. Sí, sin duda es así, y ojalá que ese principio se aplique para todos por igual. Otro tema que es complicado es el caso Carrión. Nosotros aquí en nuestra unidad de investigación de 24 horas ha sido un caso que ha preocupado mucho a la ciudadanía porque, bueno, toda la gente anda por ahí caminando por la calle, inclusive el exministro Carrión. Incluso el actual ministro, una de las promesas de su gestión ha sido cumplir y dar por terminados los contratos y de alguna manera resarcir esta inactividad sin perjuicio de la calificación penal que se le determine sus hechos y a sus omisiones, hablando del caso Carrión. Los temas relacionados a esa investigación están concluidas. Estoy preparándome justamente para las audiencias que llevaré a la Corte personalmente esos casos. Si la investigación está concluida, entonces, ¿cuál es la postura frente al exministro Carrión y su asesor, que son las personas que de alguna manera evidenciaron públicamente a la ciudadanía elementos importantes de sospecha sobre actos no muy pegados a la ley? María Josefa, usted sabe muy bien, y como buena abogada que es, que esa posición la tengo que presentar en una audiencia, no fuera de la audiencia. Bien. Hay otro caso también importante, que es el caso contra el presidente Correa. Algunas organizaciones, como vimos, indígenas, por un tema ambiental, el tema de Yasuní, en fin, un tema también entendido como parte de los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuál es el plazo, el proceso, el tiempo? Usted lo ha mencionado, María Josefa. Ese es un hecho relacionado a la concesión en un proceso licitatorio de un campo marginal en el que se llama ese campo marginal Armadillo. Ese campo fue revertido al Estado y hoy está en posesión del Estado, y por lo tanto no hubo ninguna acción en el campo petrolero, exploración o estudios. Por lo tanto, el campo está en la forma en que inicialmente, antes de la licitación, estuvo. Por lo tanto, no ha habido una intervención del Estado en ese escenario. Bien. Quisiera cerrar el tema de los casos. No sé si usted tenga algún tema importante o algún caso que usted crea que sea importante para poder pasar a otros temas un poco más generales que me gustaría contar con su opinión. María Josefa, todos los casos son importantes. Sí, es decir, aquí tenemos que tener siempre en cuenta los derechos de las víctimas. Las víctimas quieren que esos casos sean conocidos, más aún cuando esas víctimas son el Estado ecuatoriano y sus recursos. Hemos hecho una revisión con el Contralor General. Ahí tenemos varios casos, aproximadamente 470 casos que están represados en el sistema de Fiscalía con informes de presunciones o indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría. Me he comprometido con el Contralor a hacer un seguimiento muy especial para esos casos. Le he pedido a los fiscales provinciales y a los fiscales de caso de que demos una especial atención a esos asuntos. El país lo que necesita es respuestas a muchas preguntas, y lo que aspira la Fiscalía desde el punto de vista procesal penal es llevar esos casos con respuestas para que los jueces los resuelvan, ¿no? Sí, y me refiero básicamente, y de ahí el siguiente tema, justamente por lo que usted acaba de decir, tanto la Contraloría General del Estado como la Fiscalía deberían ser los órganos representados por dos personas que tienen una vida pública notoria, quienes llevaran a cabo aquella promesa que hizo el gobierno nacional de una lucha contra la delincuencia, contra la corrupción. Sin embargo, son pocos los casos, son pocos los funcionarios o los actos íntimamente relacionados a este gobierno que tiene 4 años, que no aparece absolutamente nada. Y no con esto es que pretendamos que toda la administración pública es corrupta, pero sí hemos tenido más de 10 casos que sí nos han dejado algunas